¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en Estudio Único. Vamos a hablar de cuestiones laborales, vamos a hablar de la salud, vamos a hablar de política, de deporte y muchas cosas más. Este es nuestro show periodístico de cada lunes y así arrancamos. Auspicia en Estudio Único, Municipalidad de La Plata, Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de Berisso, Cámara de Diputados, Municipalidad de Ensenada, Puerto La Plata, Amemop, Metrogas, Pinturerías García, Building, Sindicato de Comercio, AMEPA, ATSA, Castelucio Seguros. Y vamos a arrancar nuestro programa presentando en este caso a Gustavo Mariani, que es el coordinador ejecutivo del Consejo Bonaerense del Trabajo, una de las manos más cercanas al ministro Walter Correa, a quien le mandamos un gran saludo, aunque nos debe la visita. Así que vamos a arrancar hablando con Gustavo. El gusto de saludarte. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal, ¿Bien? Roberto? Bueno, agradecido de la invitación. Al contrario, me parece que empezás a ser el coordinador de un espacio muy importante que me imagino tiene que ver con la crisis actual y ver de qué manera, ¿no?, se puede paliar un momento, creo que de zozobra en general, ¿no? Sí, déjame hacer un par de consideraciones de orden general en principio, porque lo que notamos en principio es que hay mucha incertidumbre en todos nosotros, ¿no? Es como, recién medio que lo hablábamos antes de comenzar esto, estamos viviendo un cambio de época, no es una época de cambios. El impacto tecnológico es determinante, no es equivalente a lo que fue el astrolabio, la brújula o el motor a vapor o el motor a explosión. Esto ha intervenido sobre nuestra subjetividad y yo creo que hace unos 30 años estamos en una situación de casi de zozobra permanente, tratando de interpretar cómo el tiempo se nos hace cada día más rápido y cómo nuestra subjetividad, nuestra vida, nuestro orden está intervenido permanentemente por el aparatito que llevamos todos en el teléfono y que yo digo siempre que me despierto a la mañana rodeado de 16 o 20 personas en los puntitos verdes. Sí. Y tengo hasta un ritual para no mirarlo inmediatamente, para poder conservarme medianamente humano. Bueno, en este escenario además, donde ha asumido hace 2 años y unos meses atrás un gobierno que vino a barrer con todas las reglas de juego, y yo sé que el tiempo en televisión es tirano y ustedes requieren de definiciones, yo digo que estamos viviendo un estado de sitio de hecho y una abolición de hecho de la Constitución Nacional. Pero estado de sitio, ¿en qué sentido? Sí, a ver, la primera norma que dictaron fue el protocolo antipiquetes, más allá de toda la parafernalia con que intentaron bombardearnos, mundo laboral, DNU 70, ley bases y hoy ley de modernización laboral entre recontra, ultra, plus, comillas, 27.802. Antes que eso estuvo la resolución 894 y la 901 del Ministerio de Seguridad, que habilitaban intervención federal en las provincias a demanda de un empleador diciendo: tengo 3 tipos parados en la puerta, esto es un bloqueo, un piquete, esto es un delito, un WhatsApp, un número de WhatsApp para que intervenga la Gendarmería o la Prefectura o la Fuerza Federal en Provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, directamente, si eso no es abolir la Constitución. Y Patricia Bullrich con su protocolo antipiquete, declarado inconstitucional hasta el hartazgo, donde vos no podés caminar por la calle, tenés que caminar por la vereda. Tenemos la edad suficiente como para recordar la dictadura, cuando no podíamos estar parados en la... Circule. Totalmente. La ronda de las madres de la plaza, ¿por qué arranca? Porque no se queden quietas, circulen. Y ahí arranca en 1977 la ronda. Bueno, totalmente. Estamos en un escenario de devastación de todo lo que conocimos. Estos tipos vinieron con un modelo de negocios, ni siquiera es un plan económico. Por eso el Círculo Rojo ya empieza a hablar de la posibilidad de qué hacer con este muñeco, ¿no? El plan sustitución, el plan reemplazo, porque además la provincia de Buenos Aires tiene un proyecto político que se está manifestando como lo más potente para contradecirlo, y la imagen de nuestro gobernador crece políticamente. Ahora, vos me preguntabas, ahora sí, sobre el Consejo Bonaerense. Es una creación del Ministerio, de una idea de Walter y otro grupo de colaboradores que realmente yo no tenía idea que se estaba trabajando. Muy honrado con el ministro y con los compañeros que me propusieron. Walter dice siempre somos un equipo. Quizá me propusieron porque alguna vez coordiné el Consejo Federal, quizá, bueno, vieron en mí
le ha dado la experiencia la manera de para trabajar este nuclearlos espacio, a todos, ¿no? que tiene un anclaje muy profundo en lo que fue el Congreso de la Productividad y el Empleo de Juan Domingo Perón de 1955, que Perón lo instaura precisamente como consecuencia del agotamiento a partir de 1952 del proceso de sustitución de importación. Claro. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos en la Argentina? Y es un poco lo que nos tenemos que empezar a plantear, ¿qué hacemos en la Argentina? Si ¿cómo vamos no solo a resistir a este modelo de entrega, sino cómo vamos a reconstruir esto cuando nos toque gobernar nuevamente? Porque yo no tengo ningún tipo de duda que esto se termina en el 2027. No hay posibilidad de que la gente con tanto dolor social vuelva a avalar esta experiencia de desarticulación de todo lo que fue tejido social y comunitario. En este caso, me imagino que van a intervenir empresarios, sindicalistas. Sí, el Consejo está armado de una manera tripartita. Municipios, ¿no? También. Y municipios, exactamente. Es decir, porque el poder local es importantísimo, entonces lo que queremos es, esto no sustituye al ministerio, esto va a la par del ministerio, claro. Es un complemento del ministerio para lo que muchas veces el ministerio no puede atender, porque el ministerio está en el conflicto, está en la paritaria, está en el día a día. Se están perdiendo 9 puestos de trabajo por día, 24.000 empresas cerraron. Claro. La provincia de Buenos Aires concentra el 50% de la producción, el 40% de la población, y está sufriendo no solo el impacto del desfinanciamiento del gobierno nacional, que hoy, lo escuché a Carly Bianco a la mañana, nos debe 24 billones de pesos. No sé ni cómo se escribe esa suma, pero para que la gente lo entienda, es la mitad de un presupuesto anual de toda la provincia de Buenos Aires. Es un montón de plata. En ese contexto tenemos convocadas a todas las cámaras empresarias, tenemos convocadas a las 3 centrales sindicales y tenemos convocados a los 135 intendentes. Entonces es un espacio de diálogo social. El diálogo social es esa mesa donde el Estado articula con los actores de la producción, del capital y del mundo del trabajo, tratando de, en este caso del Consejo, porque el Ministerio lo hace también en el conflicto y la paritaria, como dije, pero para explorar, anticipar, que es una gran estrategia la anticipación en materia política, y también para planificar. Entonces yo te puedo decir, por ejemplo, la mitad de la costa de la provincia de Buenos Aires es fluvial, la mitad de la costa es marítima. Sí. Pescado de mar comemos, ¿por qué no comemos pescado de río? ¿Cuántos municipios tenemos en condiciones de tener el fomento, generar ese tipo de producción? Totalmente. Claro. Y después con una cadena de frío tenés cadenas de fileteado. ¿Y por qué no se come pescado de río en Argentina? Che, dorado, pacú, boga. Sí, aparte me imagino que es también muy importante para empezar a articular maneras de que esto no sea algo totalmente desarmable, es decir, sindicato con el empresario, con los municipios, digo, como para que ese esquema realmente vaya funcionando hacia un lugar, ¿no? Para que no se pierda en el camino y quede solamente en palabra. La provincia, como está pasando con la nación, está en riesgo de balcanización en el sentido de que cada uno trata de cuidar lo propio, su territorio. Entonces, por suerte acá nosotros tenemos un gobierno que permanentemente, ustedes ven que Axel permanentemente camina la provincia, distrito, seguido de sus ministros, y hay una articulación. Sí. Pero creemos que es necesario profundizar eso. A veces no sabemos, producto también, porque esta estrategia de las redes, esta estrategia de la inteligencia artificial, esta también una estrategia de desinformación y de distracción. Todos sabemos que ya las redes sociales que fueron, lo dijo Zuckerberg, el creador de Facebook, ya no son más personas, es chats, bots, inteligencia artificial actuando de acuerdo a lo que vos le fuiste pinchando como que te gusta, ¿no? Entonces te gusta mirar música, te gusta mirar fútbol, te gusta mirar cocina. Te va llevando para ese lugar. Sí, hasta puede ser que el cocinero que te está mostrando no es un cocinero real. Gustavo, quiero aprovecharte porque sos un abogado laboralista de muchos años, de mucha experiencia y mucho prestigio. Nos vendieron que la ley laboral o supuesta ley laboral iba a generar un montón de cuestiones en favor del trabajador. Hoy, pasado algunos meses,
No hay ningún impacto positivo porque hay un problema que es la economía. Esto es la frase que le dijeron alguna vez a Clinton, ¿es la economía estúpido? No. Sí, 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 sí. Las leyes laborales no crean ni destruyen empleo. Mira, voy a un ejemplo muy concreto. Peabody, puedo decir una marca. Sí, sí. Whirlpool, 2022, invierte $50 millones en el Parque Industrial Pilar para exportar heladera, después de la pandemia. Sí. ¿Sí? Estaba a la par el conflicto con FATE, con el Sudna, por un conflicto de una mejora salarial. Acabábamos de salir de la pandemia. 4 años, con esas leyes laborales, FATE salió del conflicto luego de 5 años y se fundó Whirlpool. Hoy no existe ninguna de las dos, porque cambiaron las reglas económicas. Entonces, ninguna de las leyes laborales que Milei intentó instalar, ya te digo, fue el DNU 70, la ley bases y la 27802, tiene una sola norma, un solo principio a favor del trabajador, ni está en condición, al contrario, las consecuencias son nefastas. Pero la reforma laboral final, y esto es un concepto que no quiero dejar escapar, no les importa el periodo de prueba, no les importa las vacaciones, no les importa el banco de horas, eso es hojarasca o humo para que nosotros debatamos. Para entretener. Entretener. Total. En realidad vienen a destruir al sindicato como última herramienta o única herramienta de oposición real, porque todavía hay 6 millones y pico de trabajadores conveniados, de los cuales 2 millones y pico están sindicalizados, y de hecho la CGT por sí, junto a las 2 CTA o acompañando a las marchas universitarias o de la salud, han sido los únicos sectores que se han logrado oponer de manera efectiva a este modelo que viene a completar un trabajo iniciado durante la dictadura militar, que fue durante los 90 el desguace del Estado, ese Estado productivo, ese estado de bienestar generado en los años 45, ¿no? Que no se terminó de hacer durante el macrismo, y ahora vienen por los recursos naturales. Y para eso tienen que desarticular a los sindicatos, que son, digamos, lo único que ha quedado en pie, aunque estén estigmatizados como la política, ¿no? Me da toda la sensación, el otro día lo hablaba con algunos titulares de colegios, ¿no? El de abogacía, el de escribanos y demás, todos me decían, quieren venir por la caja de cada uno. Lo del sindicato es similar, me imagino. También, porque por supuesto que hay negocios atrás de, para ellos que lo ven todo lo ven como un negocio, entonces quedarse con las obras sociales sindicales, obvio. El FAL, ese fondo de asistencia laboral que han inventado para sustituir al sistema, para que el empleador no pague el despido, en definitiva, donde vacían un poco los recursos de la seguridad social, porque 3 puntos de lo que iban para el ANSES, ahora van para la conformación del FAL, pero el FAL se opera en bolsa. Entonces, y si la empresa no quiebra ni le pasa nada, solo cierra, esa guita va al bolsillo del empresario. Quiero aprovecharte y reitero, porque por ahí hay mucha gente del otro lado que la macro no la maneja tan bien, pero sí le está pasando en su vida que lo rajaron del laburo. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer alguien que hoy se encuentra en una situación que dice, tengo que ir a ver a un abogado laboralista, a ver qué hago, porque me están haciendo tal cosa? ¿Hay salidas, no hay salidas? ¿Está más complicado? Nosotros, yo te puedo decir, como ministerio nosotros tenemos un proyecto de ley, viendo la conflictividad que hay, que se llama ICLOP, que es la instancia de conciliación obligatoria laboral prejudicial, que trata de que sea el ministerio el que interviene preventivamente, prematuramente e inmediatamente en un plazo de 25 días para tratar de solucionar la situación de ese trabajador, que seguramente si es despedido no es indemnizado porque las empresas cierran por crisis económica. Ajá. Entonces, repetí eso, o sea, el despedido no es indemnizado, salvo excepciones. No, la gran mayoría no. La gran mayoría no están cobrando, les ofrecen planes de cuota, les ofrecen retiros voluntarios. Como la crisis es generalizada, no hay un solo sector excepto el financiero, el minero primario, vaca muerta en algunos sentidos y algo que me puedo estar olvidando, todo el resto está en caída libre. Las empresas cuando cierran, se acabó la plata. También hay otros aspectos que no me quiero meter a analizar, pero nadie habla de la ley de sociedades ni la ley de concursos. También hay mucho empresario que cierra la empresa, la propia la tiene afuera y después se convierte en un importador de las mismas porquerías que fabricaba o de parte de eso y acusa y defiende la suya. El trabajador despedido lo primero que puede hacer es ir a ver, por supuesto, a mis colegas, a los abogados, y si no, acudir al ministerio, que aunque aún no funcione el ICLOP, sí hay asistencia gratuita
a trabajadores en conflicto. Y por supuesto recurrir a su sindicato. Ahora, esto no va a mermar y esto no va a cesar. La crisis se viene ahondando porque como cae permanentemente en los niveles de actividad, caen los niveles de recaudación, el Estado cada vez está pudiendo hacer menos y está podando más. Vos fijate que algo que es gravísimo, el programa nuclear que inauguró Perón hace 80 años, abrieron las puertas de la Comisión Nacional de Energía Atómica a una auditoría precompra a un grupo de yanquis que vinieron a ver con qué bienes físicos y con qué conocimiento, con qué tecnología, con qué grado de estudio se van a quedar. Es una locura. O sea, si hubo un proceso de entrega en la historia nacional, es este. Y para cerrar, porque me parece que la charla da para mucho más, te vamos a invitar seguramente más adelante, porque todavía no llegó ninguno que te diga, che, estoy contento, me cambiaron los días de vacaciones, ahora me puedo tomar las vacaciones cuando quiera. No encontraste ninguno todavía. Tres laburos tiene la gente, la única vacación que tiene cuando llega a la casa a dormir y si es que puede comer algo. Entonces cuando vos ves, yo recorro la calle, yo vivo en Ensenada, fui al mercado municipal el otro día, conozco los negocios, ¿viste cuando vos ves que tienen una góndola menos? ¿Viste cuando vos ves que hay menos empleados? ¿Viste cuando vos ves que hay productos que no se consiguen? No quiero decir marcas, pero en Ensenada hay productos de limpieza que no, las primeras marcas que ya no llegan. Ensenada, con YPF, con Siderar, con El Astillero, con industria, con salarios que todavía superan la media, pero no hay consumo. Estos tipos mataron la economía. Esto es un plan de negocios, de financiarización y de endeudamiento. Y ya sabemos cómo termina esto. Gustavo, y para cerrar, una frase de la universidad, porque seguramente vos sos de la Universidad de La Plata y ves a tus colegas y ves a los chicos que comienzan a emigrar de ahí, ¿qué sensación te queda? No, a mí la sensación me queda que nosotros tenemos que volver a esto, al debate cara a cara. Creo que las universidades, el conocimiento, cualquier unidad de estudio y el pensamiento tiene que ser ejercido desde la palabra. Suecia acaba de volver al papel y al lápiz en sus escuelas, quitando las laptops y los celulares, porque bueno, está demostrado que el proceso de fijación del conocimiento es neurosensorial. Cuando yo escribo, lo grabo. Y creo que tenemos que dar un debate, y no me quiero ir sin decir esto, sobre la tecnología. Nosotros acabamos de, hoy Walter a la mañana presentó en conferencia de prensa el proyecto de trabajo mediante aplicaciones, que es algo que se va a discutir en OIT este año. Nosotros vamos a viajar a OIT, probablemente haya un convenio, no va a ser lo mejor, pero cuando estamos discutiendo tecnología, estamos discutiendo poder. Claro. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos sobre la tecnología que incorporamos. Acá no hace falta reemplazar a todos los compañeros que están detrás por un robot que pueda manejar a la vez todas las máquinas. ¿Por qué? Porque vamos a estar dejando un montón de gente sin trabajo. Entonces, frente al avance de la inteligencia artificial, nos tenemos que empezar a plantear cuál tecnología es apropiada y oportuna. Porque si yo en Santiago del Estero tengo 50 tipos que pueden agarrar una pala y hacer un canal, y ser obreros de la UOCRA, y tener obra social, y tener sindicato, y tener salario asegurado, y tener vacaciones, ¿para qué cuernos voy a estar llevando, perdón por la palabra, para qué voy a estar llevando una Caterpillar que vale 10 millones de dólares? Le doy trabajo a 50 tipos. Entonces, ojo con la tecnología, porque más viejo que el lápiz, más viejo que la rueda, más viejo que el papel, no hay nada, y sin embargo vos lo seguís usando. Gracias, Gustavo. Gustavo Mariani, coordinador ejecutivo del Consejo Bonaerense del Trabajo. También lo invité, además de hablar de este paso importante que da el Ministerio de Trabajo, porque es un abogado laboralista y tenía la esperanza que por ahí me diga, che, en alguna cosita nos va a servir. Lo lamento. Vamos al otro bloque con un telón piadoso, lo más piadoso posible.